todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Dorotea Gonzaga. Ella fue una noble italiana que parecía que iba a tener un futuro prometedor como duquesa consorte de Milán, pero las intrigas y la política de la época ocasionó que fuese humillada públicamente ante una supuesta deformidad física que afectaba a su familia, surgiendo así una leyenda negra relacionada con la corta existencia de esta joven noble. Espero que os guste este vídeo. Dorotea Gonzaga y de Hohenzollern nació el 6 de diciembre de 1449 en la ciudad de Mantua, en el marquesado de Mantua, actualmente en Italia. Fue hija del marqués Luis III Gonzaga y de la esposa de este, la marquesa Bárbara de Brandeburgo. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo Dorotea la quinta de sus vástagos. Su infancia transcurrió dentro de una corte humanista, donde estaría rodeada de muchas mentes brillantes y de sus numerosos hermanos, estando su crianza y su educación bajo el estricto control de su madre, quien era una mujer de armas tomar y bastante culta. A diferencia de sus hermanos varones, destinados a las armas o a la iglesia, Dorotea creció bajo el peso de ser un peón más dentro de las alianzas políticas, siendo educada prácticamente desde que nació para ser una buena consorte. Ella será descrita como una muchacha dócil, silenciosa y de una dulzura melancólica, si una joven que solamente se dedicaba a las labores típicas de las mujeres de su posición, pasando muchas horas al día bordando, que era uno de sus pasatiempos favoritos. Al ser la segunda hija de los marqueses de Mantua, tendría que esperar a que su hermana mayor, Susana, se casase, la cual estaba originalmente comprometida con el heredero del ducado de Milán, Galeaccio María Sforza, siendo ambos comprometidos desde que eran tan solo unos niños. Pero al crecer su hermana, se hizo evidente que Susana padecía una malformación en la columna, la temida joroba que afectaba a varios miembros de la familia Gonzaga. En 1457, los Sforza decidieron anular el compromiso de ambos jóvenes, alegando que la novia no estaba capacitada para casarse y dar hijos sanos ante la deformidad física que presentaba, exigiendo a los Gonzaga un cambio de novia. Por esta razón, Dorotea, de tan solo 8 años de edad, pasó a ocupar el lugar de su hermana, convirtiéndose así en su sustituta. Tras quedar comprometida con Galeaccio María, los prometidos tuvieron varios encuentros durante distintos eventos, como bodas de la nobleza italiana o partidas de caza que se celebraron en Cremona o Módena. Aquellos encuentros iniciales fueron fríos, pero a medida que se fueron conociendo, su relación fue volviéndose más cordial. Incluso llegó a florecer una serie de sentimientos entre ellos, especialmente en Dorotea, empezándose a soñar rápidamente cómo sería su vida junto a Galeaccio María y su papel como duquesa consorte de Milán. Cuando Dorotea cumplió 14 años, vivió uno de los momentos más amargos de su vida, ya que en vez de celebrarse su boda con Galeaccio María, como habían acordado ambas familias, el duque de Milán, Francisco I Sforza, decidió aliarse con la corona francesa, y para ello su hijo debería de casarse con una princesa profrancesa para sellar esta alianza, decidiendo así que Dorotea ya no le servía como nuera. Para romper el compromiso sin perder el honor, ideó un plan que resultó ser una humillación pública. El duque de Milán, alegando que los Gonzaga sufrían de deformidades físicas, exigió que la joven fuese sometida a un examen físico por distintos médicos milaneses para verificar que no fuese jorobada como su hermana,
además de ordenar un examen ginecológico para ver si también tenía alguna deformidad en sus partes íntimas. Dorotea vivió este periodo bajo una gran presión psicológica, siendo observada atentamente por los emisarios y espías melaneses. Su padre, el marqués Luis, puso el grito en el cielo y se negó a que su hija fuese desnudada ante los médicos, considerándolo una ofensa imperdonable. Mientras los diplomáticos discutían sobre su anatomía como si fuese una simple mercancía, Dorotea permanecía en silencio en Mantua, viviendo como la familia de su prometido negociaba en secreto el compromiso entre Galeazzo María y Bona de Saboya. Ante la negativa de ser desnudada ante los médicos milaneses, la muchacha fue obligada a mostrarse en distintas ocasiones en público, caminando, montando a caballo o simplemente con un fino camisón, para que los espías milaneses confirmaran su perfecta postura. Su madre, Bárbara de Brandeburgo, intentó salvar el enlace con una entrevista personal con Bianca Maria Visconti, madre de Galeazzo María, en el año 1465. Ambas mujeres se apreciaban y mantenían una buena relación, pero la lealtad de Bianca hacia las intrigas de su marido se interpusieron. En el año 1466 falleció el duque Francisco I Sforza, convirtiéndose el hijo de este, Galeazzo María, en el nuevo duque de Milán. Su prometido, ya convertido en duque, volvió a interesarse por Dorotea, debido a que Milán estaba siendo presionado por otros estados italianos y necesitaba el apoyo del marquesado de Mantua. Dorotea pasó de ser rechazada por defectuosa a ser de nuevo buscada por el hombre que amaba, ilusionándose de nuevo con aquel posible casamiento. Tras reanudarse las negociaciones matrimoniales, el 20 de abril de 1467, Dorotea murió a causa de una fiebre repentinas a los 17 años de edad, víctima probablemente de la malaria que estaba haciendo verdaderos estragos en Mantua y en distintos puntos de la península itálica. Esta tragedia alimentó de inmediato una leyenda negra que decía que Galeazzo María Sforza, cansado de esperar una dispensa papal para casarse con Dorotea y necesitando urgentemente una alianza, decidió casarse finalmente con Bona de Saboya, envenenándose a su prometida para dejar el camino libre a este nuevo compromiso, aunque en realidad distintos historiadores aseguran que esto es solo una leyenda y que Dorotea murió realmente por causas naturales. Sus restos mortales descansan en el monasterio de Santa Paola de Mantua, en Italia. No hay mucho más que decir sobre Dorotea. Ella fue una noble más de su tiempo, que fue utilizada por su familia como un peón para establecer importantes alianzas con otros estados europeos, pero desgraciadamente ser una gran víctima de la política y de las intrigas de su tiempo, ya que cuando dejó de ser del interés de la familia de su prometido, fue descartada como si fuese un simple objeto. Pero no lejos de esto, también sería humillada públicamente. Dorotea murió muy joven, dando así pie a una leyenda negra sobre su repentino fallecimiento a una edad tan temprana, aunque esta clase de leyendas eran bastante habituales en la sociedad italiana de los siglos pasados, donde estas historias estaban cargadas de pasión, intriga y muerte. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Dorotea Gonzaga. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os aprecio esta historia
Y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra leyenda, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.